Aún no ha iniciado. En un momento va a iniciar, dice, iniciando grabación. Listo, empezamos. Hola, muy buenas noches, estimada tutora Gina Paola Torres. Me presento, mi nombre es Eri Estrada. Somos estudiantes de psicología del grupo 42. En esta ocasión vamos a desarrollar la fase número 2, perspectiva de la psicología social. Estaremos distribuyendo un guión como estructura de panel en el cual yo soy el coordinador o el líder de los penalistas, en el cual vamos desarrollando un proceso. Les presento a la penalista número 1, que es Leti Joana Mejía Ramírez, en el cual ella se encarga de la penalista número 1 y 2 con el tema de una reflexión sobre el metasentido de la praxis científica de los ítems 2.1 y 2.2. La penalista número 3 es Yolainis del Carmen Santana Cantillo. La lectura que ella seleccionó fue el ítem 2.4, la psicología social en América Latina. La penalista número 4 es Ligibet Uribe. La lectura que ella seleccionó es el papel del psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana. Les recuerdo a la penalista que tiene una intervención de 5 minutos. En el caso de la penalista número 1 y 2, le voy a dar unos minutos más porque el cual ya son dos temas que va a abarcar diferentes. La discusión, les recuerdo que tenemos que hacer aportaciones frente a las lecturas expuestas por cada una de ustedes. En la síntesis de cierre o de discusión, yo voy a hacer un resumen de todo lo que ustedes abarcaron. ¿Comprendido? Correcto. Ok, entonces comenzamos con la penalista número 1, Leti Joana Mejía Ramírez. Gracias, compañero. Me presento nuevamente, tutora. Justo mi nombre es Leti Mejía y la reflexión sobre la que voy a hablar es sobre la crisis de la psicología social como área del conocimiento. El texto nos introduce en un mundo de historia. Esta descripción de los orígenes de la psicología social, incluidas sus fallas y fortalezas, así como sus teorías más conocidas y los conflictos entre los primeros psicólogos, nos han demostrado que hacen una contribución significativa a nuestra comprensión del valor del conocer el pasado de una persona en lugar de simplemente intentar controlarlo, su comportamiento, sus disciplinas, etcétera. También destaca el valor de la psicología social para dar forma a futuras respuestas a problemas globales apremiantes y promover la salud mental para crear un mundo mejor para las generaciones futuras. También nos muestra que el análisis de crisis global se encamina a una ciencia moderna y como tal se cree que nació en los Estados Unidos específicamente porque es una nación desarrollada en la que las metodologías de investigación social se entenderían más a fondo para anunciar e influir en el comportamiento de los ciudadanos. Dado que los psicólogos han estado tratando de comprender e intervenir el comportamiento humano desde la antigüedad. La tradición allana el camino para que dejemos de pensar en la psicología social como la única rama surgida como resultado de la modernización. Como resultado también hemos tenido muchas especializaciones y hemos visto que se han desarrollado a lo largo del tiempo. Y hoy logramos encontrar psicólogos que se especializan en asuntos sociales, comunitarios, ambientales, clínicos, legales, industriales, políticos, entre otros. Con la lectura también logramos explicar cómo funciona la sociedad utilizando como modelo el entorno natural. El autor pone énfasis en cada corriente convincente que conduce a la historia a las ciencias sociales, donde se desarrollan nuevos métodos de comprensión de la realidad. Esta también llega al estudio de las cuestiones fisiológicas, psicológicas, sobre la analogía entre el pensamiento, el ser, el espíritu y la naturaleza, lo que lleva a la teoría de la evolución de Darwin, que contribuye a la ciencia de la psicología. El autor trae a colación el argumento de la dificultad de la modernidad en el apartado sobre los fundamentos ideológicos de la psicología social, donde hay desacuerdos sobre los psicólogos sociales que han manejado durante mucho tiempo el argumento de las ciencias naturales. El autor enfatiza la falta de consideración por lo inestable que se encuentran nuestros movimientos, emociones, conductas y productos dentro de las organizaciones sociales y políticas,
donde el ser humano como persona en el punto de desequilibrio provoca una crisis global y no se amplifica como mencionado en la posición de la tesis, teniendo en cuenta el modelo del ser humano gestionando el estado de neutralidad en sus teorías. El autor también discute las dificultades de adopción de un nuevo modelo provocadas por el arduo abuso de las ciencias lógico-racionales, lo que genera el desacuerdo de la aprobación del ejemplo saliente, lo cual por parte de algunos psicólogos no es del todo aceptado. Su postura al respecto necesitan entre comillas, es indicativo de esto. Mi comprensión de la psicología social ha sido aclarar por el texto, que establece que es aquella que aprende las atribuciones sociales y las modificaciones del comportamiento de un ser, así como los movimientos y sentimientos del ser antes de esto. En consecuencia, nuestra cultura, destino o incluso empresa influye en nuestro comportamiento y conduce a indagaciones sobre el estudio moral, ético, supuesto o real que manipula una sociedad. El texto nos da suficiente conocimiento sobre las faltas cometidas en el pasado, lo que ayudó a que la psicología se desarrollara como ciencia en el camino para darnos cuenta de que la psicología social se remonta al mismo periodo que la psicología, que es cuando se reconoció por primera vez. La enseñanza en psicología de que a veces hay que tropezar para alcanzar un gran conocimiento de los errores, aprendizajes y de los errores. Tengo mejores investigaciones, es específicamente lo que más me ha gustado. El texto nos introduce en un mundo de historia, esta descripción de los orígenes de la psicología social, incluidas sus fallas y fortalezas, así como sus teorías más conocidas y los conflictos entre los primeros psicólogos, hace una contribución significativa a nuestra comprensión del valor de conocer el pasado de una persona en lugar de simplemente intentar controlarlo o juzgarlo. También destaca el valor de la psicología social para dar forma a futuras respuestas a problemas globales apremiantes y promover la salud mental para crear un mundo mejor para las generaciones futuras. Por último, creo que la lectura proporciona una comprensión más oscura del desarrollo de la psicología, pero no puede captar la importancia de considerar a la psicología social como algo más que una simple ciencia social, como hacen la mayoría de los estudiantes. Mayor comprensión del autor, Martín Baró, cuya posición se concentra en la metamorfosis de la esencia, y al escuchar su nombre, su pensamiento psicosocial, que fue crucial para las discusiones sobre las ciencias sociales en el futuro y su teoría de la psicología social de la liberación. Todo esto hizo una contribución significativa al campo de la interposición psicosocial. Muchas gracias. Doy paso a la reflexión de mi compañera. Ok, doy paso a la panelista número 3, Yolaini del Carmen Santana, el cual les recuerdo la lectura, que es la psicología social en América Latina. Puedes continuar. Gracias, buenas noches. Recuerdo mi nombre es Yolaini Santana y voy a hablar acerca de la psicología social en América Latina. Los inicios académicos de la psicología social en América Latina pueden ubicarse desde la década de los 50. Desde muy pronto se desencantó por una línea de investigación los efectos de la cultura sobre el comportamiento y la identidad social. Puso en relieve los problemas de aplicación de modelos de otros contextos muy diferenciados. La relación entre identidad, condiciones estructurales y conciencia social en estos estudios contribuyó a comprender las diferencias propias de nuestros contextos, que años más adelante servirán de base para la producción del conocimiento ligado al propio desarrollo de la subdisciplina. Martín Baró propuso un análisis mucho más profundo sobre la praxis científica, que debía ser una praxis crítica, que cuestionara y analizara la estructura de poder y las ideologías que mantienen las desigualdades e injusticias sociales. De esta manera, la ciencia no solo buscaba descubrir la realidad, sino que también aportaba su transformación. Por lo que para mí, esta ideología que retrata en su lectura tiende a brindar un aspecto más humano y menos oportunista a la hora de desarrollar los grandes alcances de la ciencia hoy en día.
El hecho de que la psicología social latinoamericana reconozca su propio papel y no el que se le ha asignado, le impide influir en Estados Unidos, Europa. La búsqueda de su paradigma instaura la psicología social como un campo de conocimiento reconocido, que a su vez dirige el destino de las ciencias sociales. Mientras se produce una crisis de la psicología en el primer mundo que sugiere la psicología social en Latinoamérica como una teoría social, como una ciencia joven que es dinámica y a menudo mal entendida. Un ejemplo de esto es en 1962. Para esta fecha solo había 3 departamentos de psicología social en toda América Latina, en Brasil, Venezuela y Chile. Como cualquier niño joven que experimenta cambios rápidos y drásticos desde su nacimiento hasta la adolescencia, la psicología social en América Latina ha crecido enormemente en las últimas 3 décadas. Se ha establecido con éxito como un campo de experiencia reconocido y necesario, como lo demuestran las numerosas asociaciones profesionales, conferencias y cursos universitarios, numerosas asociaciones, conferencias y cursos universitarios a todo el continente, que han permitido preparar a las próximas generaciones de psicólogos para enseñar en Latinoamérica. Gracias. Ok, doy apertura a la panelista número 4, Ligibet Uribe, el cual la lectura que seleccionó es El papel del psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana. Puedes continuar. Compañera, no tiene el audio activado. Qué pena, doy inicio, muchas gracias, Eric. Bueno, doy inicio con mi lectura, el cual se basa en el papel del psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana. Este nos dice que, bueno, la investigación abordada por los autores de este artículo se basa en el papel que cumplen los psicólogos sociales y su desenvolvimiento metodológico y que es la realidad de la sociedad colombiana y asimismo sus propuestas de intervención. Por lo tanto, el artículo como tal nos abre a la reflexión del trabajo que cumplen los profesionales de psicología social, quienes aportan a la crisis humanitaria generada por las afectaciones de violencia, conflicto armado y pobreza extrema, entre otras. Es posible decir con estos planteamientos que el papel del psicólogo social es una labor compleja. Quienes ejercen este papel deben tener claro que es de necesidad abordar las problemáticas desde su punto histórico y contextual para conocer más a fondo de lo que es la realidad actual en Colombia. A manera personal puedo decir que la información planteada en esta lectura la relaciono con las historias de practicantes en el campo de la psicología social, la alegría de que se sienten las personas vulnerables que viven en los barrios al verse que serán escuchados y que se irá en busca de una posible solución al problema que se acontece con el fin de brindarles una mejor calidad de vida. Lo que me resulta atractivo al leer, digamos que este artículo son las experiencias expuestas por los profesionales, que hicieron parte del estudio y cómo fue el transcurso para lograr ser parte de los psicólogos sociales, en donde nos cuentan sobre la formación de los psicólogos, está más inmersa en el estudio individual, en la falta de profundidad en lo que realmente la problemática que es la realidad del país. Del mismo modo, me resulta intrigante fue el exponencial de la falta de psicólogos sociales para la problemática tan grande como es la realidad colombiana de muchos ciudadanos. Se puede decir que la lectura es muy explícita en lo que nos quiere hacer reflexionar y además clara en las definiciones de la labor de un psicólogo social. Tal vez lo que se me hace, digamos, un poco confuso o dificultoso es comprender cómo a través de los años las investigaciones y teorías expuestas aún se siguen manejando a gran escala las crisis humanitarias. En cuanto a la posición personal frente al texto, puedo decir que no concuerdo con los autores en el punto que las directrices deben fomentar una visión sobre la relación del sujeto y contexto y seguir rompiendo ideologías sobre el individuo enfermo que aún se presenta al momento de la práctica.
Y no estoy de acuerdo con la falta de los recursos para el estudio de la psicología, ya que somos seres influenciados por una sociedad y es un punto importante para cualquier intervención o tratamiento. Realizar esta lectura fue de carácter placentero, ya que brinda una explicación del proceso que conlleva un psicólogo social, presentándonos evidencias de entrevistas y opiniones de futuros psicólogos, donde nos encontramos con lo importante que es el proceso histórico de una sociedad. Sin duda, es algo que muchos estudiantes y practicantes en ocasiones suelen, sin tener claro que la historia alimenta y guía a evitar errores del pasado y a contribuir a que ejerzamos un mejor papel como psicólogo. Muchas gracias. Ok, felicitaciones a todas las panelistas. Ahora les tengo unas preguntas. ¿Tienen algunas aportaciones frente a las lecturas expuestas o todo les quedó muy claro? Bueno, a mí en lo personal me gustaría añadir algo acerca de la última lectura, acerca del papel del psicólogo en la situación actual en Colombia, pues como a reflexión personal. Y es que en la situación actual en Colombia acerca del papel del psicólogo es crucial debido a los desafíos actuales que estamos presentando, ya sean de carácter social, político y económico. En este contexto, pues me llevó a pensar que el psicólogo social debería estar comprometido en brindar soluciones efectivas, prácticas y pertinentes que impacten positivamente en la sociedad, por lo que es importante que el psicólogo social se preocupe por la construcción de una identidad social fuerte y cohesiva en Colombia. En estos momentos lo que más necesitamos es unión, que promuevan la inclusión y el respeto a las diferencias culturales, étnicas y de género. Pues digamos que estos son unos aspectos importantes a tener en cuenta al momento de actuar como psicólogos sociales, porque nos vamos a ver enfrentados a distintas comunidades que pertenecen a diferentes culturas, a diferentes etnias y géneros. Y debemos sentirnos no necesariamente identificados, pero sí empatizados con las diferencias y a la vez, pues, digamos que todos los aspectos que compartimos entre sí como personas. Entonces me pareció como correcto hacer esa apreciación del gran papel que tienen los psicólogos sociales en la comunidad, como en el desarrollo de programas y políticas que fomenten la unidad y la integración entre esos grupos sociales y que fomenten el diálogo intercultural. También me parece correcto mencionar como tipos de aplicaciones en las que podría formarse un psicólogo social en la intervención en comunidades vulnerables, en la participación en la construcción de paz, que es uno de los temas delicados aquí en Colombia, no solamente en Colombia, sino en América Latina, en la investigación y difusión del conocimiento, para que podamos compartir entre todos como esa idea de querer mejorar esos aspectos importantes que tanto necesita nuestra nación. Eso era todo. Gracias. Ok, muchas gracias por tu aportación. ¿Alguien tiene otra aportación o podemos continuar? No, ¿Ya en mi parte. claro? Ok, entonces puedo continuar yo con la síntesis, o cierre de la discusión. Como síntesis o conclusión, puedo decir que en este panel se centra en explicar la historia de la psicología y de su área social, donde se resalta el pensamiento ideológico de la época que se manejan representaciones sociales, es decir, su fe, sus creencias compartidas o afligidas por la sociedad, sus ideales ambientales, sus conocimientos de la existencia. Además, se sobresale durante la época que manejaban una metodología positiva, en el que afirmaban que el único conocimiento auténtico era el conocimiento científico, alejando el conocimiento religioso, echándolo a un lado, digamos así. Por lo tanto, gracias a las diferentes investigaciones aplicadas que se realizaron en esa época en estudios de la mente humana, se pudo aclarar diferentes mitos que se conservaron durante muchos años, en donde estos cambios existenciales en el ser humano moderno, respectivo a los cambios que se dieron en los siglos XIV y XV, donde la psicología da un boom como la disciplina independiente, gracias a que durante la época el hombre se inclinaba a sí mismo para interrogantes sobre su propia existencia y múltiples enigmas. Entonces, todo fue
Por hoy, estimada tutora, ya realizamos nuestra guión de la estructura del panel. Le deseamos que tenga un feliz resto de día. Muchas gracias a todos por participar en este. Bueno, muchas gracias, compañero, fue un placer. Gracias, Bueno, igualmente. gracias a todos por su aporte y gracias, tutora, por permitirnos este espacio para poder reunirnos y compartir un poco de lo que hemos aprendido de esta unidad. Chaito, estamos hablando. Bueno, chaito. Chao.